Los samurái. La palabra samurái generalmente se utiliza para designar a una gran variedad de guerreros del antiguo Japón, aunque su verdadero significado es el de una élite militar que gobernó el país durante cientos de años. Aunque no existe certeza del origen exacto de la palabra samurái, la mayoría de los historiadores concuerdan en que tiene su origen en una variación del verbo en japonés antiguo saburao, que significa servir, por lo que el término derivado samurai se convierte en aquellos que sirven. El primer registro que se ha encontrado de la palabra samurái data del siglo VI y no era aplicado con un carácter marcial, sino que se utilizaba para referirse a los sirvientes domésticos encargados de atender a los ancianos. La palabra finalmente derivó a un aspecto militar y su significado como lo conocemos hoy en día surgió con los Gunkimono, una serie de historias de guerra del siglo II, gracias a los cuales se ha podido estudiar el comportamiento, metodología y apariencia del élite militar. Los términos bushi y samurao han sido utilizados como sinónimos, pero la diferencia radica en que la palabra bushi significa sencillamente guerrero, sin importar la posición o jerarquía, mientras que la palabra samurái se refiere a los miembros de la élite militar. El origen. El origen del samurái data alrededor del denominado siglo X y se fortaleció al concluir las guerras Genpei a finales del siglo II, cuando fue instituido un gobierno militar bajo la figura del shogun, por el cual el emperador de Japón quedó a su sombra como un mero espectador de la situación política del país. Históricamente, la imagen de un samurái estuvo más relacionada con la de un arquero a caballo que con la de un espadachín, y no fue sino hasta que reinó una relativa paz que la espada adquirió la importancia con la que se relaciona actualmente. La fantasía y la realidad de los samuráis se han entremezclado e idealizado, y sus historias han servido de base tanto de novelas como de películas e historietas. Las tres eras. En la historia de Japón hay tres eras importantes, y hablando de los samurái, empezaremos con los Kofun. Durante este periodo Japón estuvo íntimamente relacionado con las situaciones bélicas en Corea y China. Durante el año 400, un ejército de infantería acudió en auxilio del reino de Paki, pero sufrieron una gran derrota a manos de la caballería del reino de Koguro. Este les hizo recapacitar seriamente sobre la forma en que se desarrollaban sus tácticas de guerra. Aunque en Japón ya se utilizaban los caballos para labores en el campo, el adiestramiento de estos animales para la guerra se intensificó, así como la capacitación de los jinetes, y en el año 553 Paki buscó nuevamente el apoyo de tropas japonesas, pero solicitaron arqueros y caballería. Muestra la importancia que jugaron estos elementos en las guerras de la época. Asuka. En la era Asuka los conflictos bélicos siguieron ocurriendo en China y Corea. En 618, la dinastía Tang tomó el poder en China y se unió con el reino coreano en Silla. Con el fin de atacar a Paki, los japoneses enviaron 3 ejércitos expedicionados para auxiliar el reino de Paki. Durante esas expediciones sufrieron de las peores derrotas en su historia antigua. Perdieron 10.000 hombres y cuantiosos barcos y caballos. Japón empezó a preocuparse por una invasión por parte de la nueva alianza entre Silla y China. En 670 se ordenó censar la población para reclutar elementos para el ejército. Además se fortificó la costa norte de Kyushu y se colocaron guardias y construyeron almenaras en las orillas de las islas Tsushima e Iki. Nara. Con el nacimiento del estado unificado de Silla, desapareció la amenaza de una invasión coreana de Japón, por lo que la corte de Nara centró su atención en los emishi. Estos eran bárbaros, habitantes del norte de Japón con quienes habían tenido numerosos altercados. En 774 estalló una importante revuelta, conocida como la Guerra de los 38 años, donde los emishi utilizaron un sistema de guerra de guerrillas y una espada de hoja curva, que tenía mejor desempeño cuando se montaba, a diferencia de la espada recta del ejército del corte Nara. No fue sino en 796, a través de Sakonue no Tamurano, cuando lograron vencerlos finalmente. Estructura familiar. Los vínculos familiares, así como la lealtad de vasallos hacia el daimyo, eran sumamente fuertes, y eran estos factores los que regían sobre la estructura de un ejército samurái. Cualquiera que naciera en una casa de herreros era entrenado desde su niñez con el fin de convertirlo en un digno representante de sus antepasados. Durante gran parte del periodo Sengoku, se esperaba que todo samurái estuviese listo para presentarse en el campo de batalla con sus respectivas armas, armadura y caballo al momento de existir algún conflicto. Además, se deseaba que cada uno proporcionara tropas al servicio de su señor, acorde con la riqueza del feudo al que pertenecieran.
De este modo, el reclutamiento de las tropas necesarias recaía en los samuráis. Estos últimos llevaban consigo a otros samuráis o a jornaleros que dejaban sus tierras para convertirse en los Ashigaru. Armadura samurái. Las primeras armaduras, encontradas mediante excavaciones en los Kofu, recibieron el nombre de tanko. Eran fabricadas de hierro macizo y las planchas de blindaje se sujetaban unas a otras con correas de cuero, y estaban específicamente diseñadas para ser usadas de pie. Para proteger la parte baja del cuerpo, los guerreros llevaban una falda acampanada llamada kusarushi. Los hombros y antebrazos se cubrían con planchas curvas que llegaban hasta el codo. Desde esos tiempos, la superficie de metal se cubría de laca minar para protegerla del clima, tal y como se seguía aplicando en los modelos posteriores. La armadura que cubría el cuerpo era llamada do y constituía la base de esta indumentaria defensiva. Con los siglos se marcó una tendencia a reemplazar los yoroi por una armadura llamada domaru. Esta última surgió con la evolución de la armadura de los soldados de infantería, mucho más sencilla y resultando más cómoda a la hora de la lucha contra el terreno. La armadura desarrollada en el siglo XV es conocida como Tosei Gosuku, armadura moderna. Su rasgo característico es el que fueron añadidas protecciones para la cara, el muslo y un shishimono, el cual era un pequeño estandarte en la espalda. Armas. La katana. La katana o nihonto literalmente significa espada japonesa. Es una especie de alfanje de origen japonés, aunque en Occidente esta palabra es usada genéricamente para englobar a todos los sables japoneses. Se refiere a un tipo particular de sable de filo único, curvado, tradicionalmente utilizado por los samuráis. Su tamaño más frecuente ronda el metro de longitud y el kilo de masa. El tipo de katana más difundido en la actualidad es conocido como Oda Namuhanga, en alusión al daimyo creador de dicho modelo, de hoja curva y alrededor de 1 metro de longitud total. Comúnmente se usa como nombre en Occidente. La naginata, que literalmente significa sable largo, es un arma de asta usada por los samuráis del Japón feudal, compuesta por una hoja curva al final de una asta larga. Como arma militar, la naginata fue muy importante en los campos de batalla, donde en un principio era llevada por la infantería para defenderse de la caballería, aunque en periodos más tardes de la historia de Japón fue adoptada también por combatientes a caballo. El seppuku significa corte del vientre, es el ritual del suicidio japonés por desentrañamiento. El seppuku forma parte del Bushido, el código ético de los samuráis. Se realizaba de forma voluntaria para morir con honor en lugar de caer en manos del enemigo y ser torturado, o bien como una forma de pena capital para aquellos que habían sometido serias ofensas o se habían deshonrado. El último samurái. Saigo Takamori fue un samurái y político japonés que vivió durante los últimos años del periodo Edo y comienzos de la era Meiji. Inicialmente fue uno de los personajes políticos que apoyó la eliminación del shogunato Tokugawa y respaldó la restauración Meiji. Posteriormente se involucró dentro del gobierno Meiji, pero en 1877, tras la persecución sistemática de los samuráis en el nuevo gobierno, lideró la rebelión Satsuma, que sería el último conflicto encabezado por los samuráis en la historia japonesa. Takamori es considerado como el último samurái verdadero. Nació en la localidad de Kagoshima. Fue hermano de Saigo Takamori y fue un samurái de clase baja en los primeros años de su vida. En ese momento de su vida, el país estaba teniendo una crisis política dentro del shogunato Tokugawa, con la llegada del estadounidense Matthew C. a Japón en 1853. Con este suceso se polarizaron dos frentes, uno que apoyaba el shogunato y otro que reclamaba la disolución del shogunato, la expulsión de potencias extranjeras. Takamori fue contrario al régimen de Tokugawa en ese entonces. Espero te haya gustado esta pequeña introducción a los samuráis. Gracias por haber dado like y espero que te haya entretenido mucho el video. Sin más que contar por ahora, nos vemos en la próxima.